Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar. Por favor, si podéis confirmarme que me veis, que veis la presentación y demás. Vale, perfecto, me confirmáis. Vale, a ver, un segundo que me prepare esto. Vale. A ver, un segundo, que me quite esto. Vale, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este webinar que va sobre cómo seleccionar fondos de inversión. Concretamente vamos a hablar de los ratios de valoración. Es algo que nos habíais pedido algunos usuarios, algunos socios nuestros que querían que indagáramos un poquito en los ratios. Así que, bueno, este webinar lo vamos a dedicar solo a esto, a comentar diferentes ratios de valoración. Comentaré por un lado qué son los ratios que considero iniciales, no porque sean importantes, sino porque ayudan a conocer todos los demás. Luego los ratios básicos, avanzados, otros que existen, no tan utilizados, pero que existen y pueden ser útiles en algún momento. Y luego comentarios prácticos sobre cómo utilizo yo los ratios, cómo utilizamos aquí en CAU y en Zona Value los ratios de valoración, a cuál le damos más importancia y todo lo demás, ¿vale? Entonces, por favor, cualquier preguntita que vayáis teniendo nos la vais dejando, las iré respondiendo. Bueno, si vemos que a mitad podemos ir respondiendo, o si no, lo iremos viendo, ¿vale? Pero os animo a preguntar cualquier duda, que para eso estamos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué son los ratios de valoración? Los ratios de valoración básicamente son métricas que nos dan información sobre diferentes aspectos de los fondos, ¿no? Como podéis ver aquí, no estoy subiendo nada a nadie, pero son indicadores que pueden ser sobre la rentabilidad, sobre el riesgo, sobre ciertos indicadores, y nos dan una pista sobre qué hace el fondo y sobre una mezcla entre lo que dicen que hacen y luego lo que realmente los datos te dicen, ¿no? Entonces está bien, hay que mirarlos, yo los miro, todos miramos los ratios, pero hay que tener en cuenta que son eso, que son simplemente unos números que pueden cambiar en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, algo que esto es básico, que todos sabréis, todos los ratios hay que compararlos contra los ratios que tienen fondos similares y los índices, ¿no? No hay ningún ratio, muy poquitos, que se pueda analizar individualmente, todos hay que verlos en conjunto y hay que ver sobre todo qué están haciendo fondos o índices similares, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la volatilidad, ¿no? Ver la volatilidad por sí sola no tiene sentido. Si no lo ves en relación a la volatilidad que tienen los fondos similares, ¿no? Un fondo con una volatilidad de 10 o un riesgo 10, como lo queramos llamar, pues puede ser mucho o puede ser poco dependiendo de dónde se mueva. Entonces depende mucho, como bien digo, de los comparables, ¿no? Entonces, importante, los ratios, siempre hay que mirar lo que hacen los demás, siempre hay que compararlos con otros fondos o con índices que consideremos relevantes o similares, ¿vale? Otra cosa es que cada tipo de inversor tendrá que darle más peso a unos ratios u a otros, ¿no? Hay ratios que valoran la rentabilidad, por tanto, un inversor 100% agresivo podrá estar focalizado en batir a los índices, en generar rendimiento, tal, mientras que un inversor conservador tendrá que mirar otros ratios, ¿no? Tendrá que centrarse en los que miden el riesgo, la pérdida y todo este tipo de cosas. Entonces, tener muy claro que no existe igual que no existe un fondo perfecto, no existe un ratio perfecto. Hay ratios para situaciones y unos ratios que solo valen para cosas muy concretas. Ahora luego iremos poniendo ejemplos cuando llegamos a ello. Luego, antes de pasar a comentar los ratios, decir eso, que muchos ratios no son útiles si el índice de referencia no es correcto, ¿vale? Esto es algo que soy un poco pesado con ello, lo sé, pero es que si los ratios se calculan sobre un índice que no es el que toca, pues no tienen sentido los datos que hemos aportado. Entonces, por eso es importante que cada índice o que cada fondo se compare con un ratio que sea... Es que tengo aquí un compañero. Tengo aquí a José Iván, a ver si nos quiere decir algo. Nada, saludar simplemente. Simplemente eso decir, ¿no? Que cada índice tiene sentido para un ratio... perdón, que tengo aquí a Iván y me he descolocado.
Vale, pues nada, hasta mañana, tío. Vale, hasta luego. No, perdón. Es decir que los ratios, pues eso, si el índice de referencia no es el correcto, los ratios van a dar datos malos, ¿no? El alfa, diferentes indicadores no van a tener sentido si el índice de referencia no encaja, ¿no? O sea, sí que parece perogrullo, pero muchas veces no nos paramos a pensar, sobre todo cuando, un ejemplo muy típico es cuando hay fondos que parece que tienen unas rentabilidades brutales o unos radios de Sharpe muy altos o muy bajas. Normalmente, cuando todo es muy bonito, la principal respuesta que nos tiene que venir a la cabeza es probablemente ese índice nos ajuste, ¿no? O sea, es muy raro que alguien sea 5 veces más rentable, menor, no. Normalmente suele ser que el índice no es el que toca. Entonces, bueno, quedaros con eso, que cuando veáis cosas muy bonitas, pensar, uy, igual es que su índice de referencia no es bueno, ¿vale? Luego esto, insisto mucho siempre que entender la fórmula está bien, entender las fórmulas de los ratios tiene su sentido, pero lo realmente importante es entender para qué son útiles y sobre todo las limitaciones, ¿no? Siempre se dice que lo que te mata no es lo que no sabes, sino lo que sabes y no es cierto o no vale para nada. Y muchas veces los ratios pasa eso, que la gente los toma como un dogma, ¿no? En plan, pues si este ratio es así, es bueno. Pues bueno, pues depende. Entonces, sobre todo, importante entender qué significan y las interconexiones entre ellos. Esto es a mí de lo que más me gusta es entender muy bien cómo se conectan entre ellos. Esto es muy importante, ¿no? Porque siempre digo que la inversión es una suma de unir puntos, ¿no? Ciertas cosas que están separadas tú las unes y el camino tiene sentido. Pues aquí pasa eso. Entonces ahora comentaremos luego ejemplos. Y luego, disclaimer enorme, que siempre digo, los ratios no son estables, varían mucho en el tiempo. Entonces, por favor, no digáis compro este fondo porque este ratio es muy bonito, porque ese ratio se puede estropear mañana. O sea, el ejemplo típico es, no ha perdido ningún año en 20 años. Bueno, pues puede perder ese año como le pasó este año al Carmignac Security. O nunca ha tenido una máxima pérdida de más del 1%. Bueno, pues el Carmignac Security tuvo un menos 3 y pico el año pasado. Entonces, los ratios no son estables en el tiempo, varían mucho, eso es algo a tener en cuenta, ¿vale? No es un dato permanente. Entonces, ya sin más, vamos a la chicha, ¿no? Estos son 3 ratios que yo llamo ratios iniciales, a falta de un nombre mejor, porque son 3 ratios que son la base de casi todo lo demás. Entonces, es muy importante entenderlos bien porque luego afectarán a los demás, ¿vale? Entonces, los voy a explicar. La volatilidad es el ratio que todos conoceréis, es la palabra quizá más repetida en la inversión, que básicamente, para que no lo sepáis, es la desviación típica de la rentabilidad del fondo. Entonces es, pues bueno, un fondo que todos los días sube y baja mucho tiene una volatilidad más alta que uno que sube y baja poco, ¿no? Es poco de sentido común. Esta volatilidad, por cierto, no voy a entrar en detalles de los cálculos, voy a explicar un poco cómo se calcula muy por encima, pero no voy a entrar en fórmulas, eso os lo podéis mirar, creo que no aportaría mucho. Así que bueno, si alguien tiene dudas sobre fórmulas, Google tiene todas las fórmulas de todo, o sea que no voy a entrar ahí. La volatilidad es la principal referencia como medida de riesgo en la industria, erróneamente a mi juicio porque creo que es una referencia, pero no determina tanto el nivel de riesgo, ¿vale? Porque la volatilidad en sí misma es muy volátil, o sea, un fondo puede tener una volatilidad de 2, 3, 4 y de repente subir al 8, 9, 10, igual que los índices, la verdad. Así que, bueno, me parece un indicador poco estable. Entonces, bueno, es una referencia que hay que mirarla, pero tampoco hay que casarse con ella. Dato importante más técnico es que a través de la volatilidad se puede sacar la máxima pérdida esperada o el intervalo, mejor dicho, de confianza en el que se encontrarán los movimientos, ¿no? Esto es un poco ya más matemático, es el tema de la campana de Gauss, de la distribución normal y tal. Pues si tú coges mediante la media y la volatilidad, se puede sacar en un intervalo de confianza del 68, del 95 y del 99% en qué rangos se encontrará el rendimiento de un fondo, positivo o negativo, ¿vale? Entonces, quedaros con eso, que la volatilidad es un indicador de más o menos cuánto se puede llegar a mover. Pero claro, es que hay mucha gente que dice que los mercados no siguen una distribución normal, entonces esto para mucha gente no es válido. Pero bueno, no voy a entrar aquí en cosas técnicas porque podríamos estar horas hablando de esto. Quedaros con el concepto, ¿no? De que a través de la volatilidad se puede sacar más o menos la pérdida máxima esperada o el rango de pérdidas o de beneficios en que nos podemos mover, ¿vale? Aquí pongo que la volatilidad por perfil suelen ser los defensivos, defensivo, M moderado a agresivo. Defensivo normalmente suelen ser volatilidades por debajo de 5, entre 3 y 5, depende de qué entendamos por defensivo.
moderadas entre 5 y 10 y agresivo más de 10. Pongo un asterisco porque este dato hay que cogerlo con pinzas. O sea, depende del entorno del mercado, será una cosa o será otra, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quedaros con el concepto de que más o menos cada perfil de riesgo tiene que tener unos niveles de volatilidad máximos y mínimos. Bueno, máximos, mínimos no tanto, pero máximos sí. Vale, entonces eso es la volatilidad. La volatilidad es importante porque el resto de ratios muchos la utilizan. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que es un indicador que afecta luego a otros ratios y que tiene sus limitaciones, como que es muy volátil y que no es un dato muy palpable, no es un número, pero no es tan palpable como otras métricas. Luego, el siguiente es la correlación. Este lo pongo porque afecta a la beta y afecta al resto de indicadores por relación, ¿vale? Entonces, básicamente la correlación es la relación que existe entre la evolución de un fondo y el índice de referencia. Básicamente, es que esto es de sentido común, ¿no? Pues si hay dos productos que no tienen nada que ver, probablemente estén descorrelacionados, no sea independiente el resultado de uno y de otro. Si la correlación es elevada, pues será parecido. Luego otra cosa es la beta, que mucha gente confunde correlación y beta, no es lo mismo, ahora lo explicaremos. Sobre la correlación, algunas veces habéis leído el R cuadrado, ¿no? Básicamente es el cuadrado de la correlación, es como más preciso. Son primos hermanos, o sea, quedaros con que es un dato muy similar. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la alerta que pongo aquí? Si la correlación entre un fondo y su índice o entre fondos, bueno, sobre todo entre un fondo y su índice, es muy baja, el resto de ratios comparativos suelen perder utilidad. ¿Por qué? Porque cualquier otra métrica es fruto de casualidad, porque si imaginamos que tenemos dos fondos que no tienen correlación entre ellos, significa que esa métrica mañana será otra, porque los resultados son independientes, ¿no? Esto es un poco algo que no se suele decir mucho, pero para mí es un pilar básico, ¿no? Si hay poca correlación, los ratios es que hoy son unos, mañana pueden ser otros. En cambio, un fondo que tenga mucha correlación con su índice, los indicadores sí que son más fiables, porque hay menos margen de error. ¿Vale? Esto no sé si alguna duda me lo estoy diciendo, es algo técnico, pero quedaros con eso, ¿vale? Y ahora la beta. Primero voy a explicar la beta y luego diré la relación con la correlación, ¿vale? La beta, que es lo que todos habéis oído alguna vez, es la sensibilidad del movimiento de un fondo a su índice, ¿no? Una beta por encima de 1 significa que si el índice se mueve, se moverá más el fondo y por debajo de 1, entre comillas, todo esto, se moverá menos, ¿vale? Entonces, esto es algo que se usa mucho, en la vida real no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque si la correlación no es alta, puedes tener una beta de lo que sea, pero que el rendimiento del fondo sea completamente diferente, ¿vale? El ejemplo típico son los fondos value, que muchos tienen betas por debajo de 1 y todos han batido al índice, o muchos han batido a sus índices en el medio plazo. Entonces, ¿no se supone que la beta era que hacían menos? Entonces, aquí entra descorrelación, ¿vale? Sé que es un poco lioso, pero la correlación hace que haya rendimientos diferentes pese a que la beta te dice una cosa, ¿vale? ¿Esto qué significa? Resumiendo y para no hacer líos. Cuando la correlación es muy baja, la beta pierde utilidad, porque el dato que te da no es útil. Me explico. Un fondo que tenga una correlación con su índice del 90 y pico %, si su beta es 1,5, pues vale, ese dato es muy válido. Pero si tiene una correlación del 0,5 y te sale una beta de 1,5, esa beta no vale para nada, porque como no hay correlación, en cualquier momento puede cambiar, no está atada, por así decirlo, ¿vale? Entonces, quedaros con que la beta es un ratio engañoso, porque por dos cosas, por el efecto de la correlación y por la propia beta. Ya os pongo otro ejemplo, ¿no? Históricamente se había dicho que los bancos eran muchas veces, o las utilities, eran acciones de baja beta, como que se movían menos que los índices. Pues bueno, pues depende. Eso ha cambiado. Entonces, la beta es muy volátil. O sea, puedes tener un fondo que de repente pase de tener una beta baja a una muy alta. Entonces, a mí la beta no me gusta, la verdad. Si la correlación es muy alta y son casi fondos, índice o smart beta, sí. Pero fondos de gestión activa, la beta no le veo utilidad. Porque tú a lo que vas es que no estén correlacionados con el índice, que hagan cosas diferentes, ¿vale? Entonces, cuidado con la beta porque es muy engañosa, de entrada porque por el propio cálculo que tiene detrás de sí y porque en sí mismo cambia mucho, ¿vale? Sé que esto es bastante lioso, pero bueno, como estos tres ratios afectan a todos los demás, es importante tenerlos claros. Volatilidad, problema, muy volátil, puede cambiar mucho en el dato y no es una cifra palpable. Pues una volatilidad de 8, ¿qué significa? Pues depende, ¿vale? Correlación es importante, pero ten en cuenta que si la correlación es muy baja, las métricas no funcionan, porque no hay relación. La beta es muy volátil,
y además, si la correlación es baja, da a mucho error. Entonces, son tres datos complicados de gestionar, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a los que ya son más facilitos y más conocidos, ¿no? El ratio de Sharpe es el más conocido, el que todos vosotros conocéis, que básicamente nos indica cuánta rentabilidad genera el fondo por unidad de riesgo soportado. La fórmula básicamente es rentabilidad del fondo menos activo libre de riesgo dividido volatilidad. Entonces, este es el ratio comparativo por excelencia. Es el ratio más utilizado en la industria y más generalizado. Y estoy de acuerdo con que tiene sentido, ¿no?, poner en relación por cada, si llegamos a la conclusión de que la volatilidad es una buena medida de riesgo, pues la rentabilidad dividida la volatilidad, pues tiene sentido. Entonces, siempre hay que intentar que sea lo más alto posible, porque te maximiza la relación rentabilidad-riesgo. Es el indicador, vamos, que todos los fondos lo ponen, o sea que estaréis hartados de verlo y no voy a insistir mucho más en él. Sobre todo para personas moderadas o defensivas hay que darle mucha utilidad. A los que son arriesgados, pues les importará menos, pero el ratio de Sharpe para moderados defensivos es muy útil, ¿vale? Muy, muy útil. Siguiente, el alfa. Este también es de los más conocidos. Básicamente mide la generación de rendimiento por encima del índice de referencia y eso lo hace ajustando tu rendimiento al de la beta. ¿Esto qué significa, no? Imaginar que un fondo ha ganado un 20% más que el índice de referencia, pero está asumiendo una beta del 1,50. Significa que ha ganado menos de lo que debería ganar, porque si en teoría multiplica por 1,5 el índice y solo ha ganado un 20% más, significa que está destruyendo esa parte, ¿no? Entonces, por eso es importante ajustarlo a la beta. Entonces, el alfa es la medida por excelencia, porque lo que te dice es, teniendo en cuenta la beta, ¿qué rendimiento has sacado? Nota negativa, que os he dicho, si la correlación es baja, la beta pierde utilidad, por tanto, el alfa que tiene la beta en su fórmula pierde utilidad, ¿vale? El alfa hay que mirarlo, yo lo miro, pero hay que tener cuidado porque si hay poca correlación, la beta no tiene sentido y el rendimiento del alfa no tiene sentido. De hecho, hay fondos que tienen alfas muy grandes y realmente lo han hecho peor que el índice. Que eso puede pasar, que la gente se piensa que si tienes alfa positivo es que bates al índice y eso no es verdad. Porque tú puedes tener una beta de 0,5 que te salga alfa positivo, significa, vale, porque has tenido que ganar la mitad que el índice y has ganado un pelín menos de la mitad, entonces eres bueno. Bueno, pues depende para quién, ¿vale? Entonces, el alfa, cuidado con ella, porque tenemos que tener en cuenta que lo ajusta a la beta, que es a nivel de riesgo soportado, entre comillas, y además la beta puede dar error. Entonces, yo es un indicador que la verdad es que cada vez miro menos, porque por todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque si el índice de referencia no es del todo correcto o la correlación no es correcta, es que puede dar error, te puede dar a falsos ganadores. Entonces, la miro, pero no es muy relevante, la verdad. Y sobre todo para fondos muy agresivos, tampoco, porque un fondo muy agresivo puede tener una beta un alfa, de 3 y que haya ganado menos que el índice. Entonces, cuidado, ¿vale? Ya sé que muchas veces la gente dice mucho Sharpe y mucho alfa, pero no es tan fácil. Esto es más complejo. Entonces, quedaros con eso, ¿no? El alfa hay que cogerla también con pinzas porque tiene la beta en la fórmula. Luego veremos un ratio que me gusta a mí más, que no tiene la beta y que por eso me gusta más. Siguiente ratio muy poco usado en este caso y que a mí me parece muy útil, ¿vale? Que es el ratio de costes netos. Básicamente es como si fuera el TER, es el coste medio de los fondos. Y un detalle técnico, el ratio de costes netos, que es el ongoing charge, que se llama, no es lo mismo que el TER. De hecho, yo he visto muchas webs que tienen ratio de costes netos calculado diferente y TER calculado diferente, ¿vale? O sea, cuidado con esto porque también es lo de la industria que es para... En fin. Entonces, quedaros con el concepto, ¿no? De que los costes netos son muy importantes, tienen valor predictivo, entonces siempre hay que intentar minimizar los costes de nuestros fondos, porque a largo plazo tiene un impacto muy grande, pero enorme. Entonces, quedaros con eso, ¿vale? Un detalle importante, que muchas veces los costes son superiores a los que te ponen en el folleto o en el TER o en el ratio de costes netos. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos que los costes de operativa, costes de cobertura y tal, no te los meten en el coste de... Sobre todo en el TER no están. En el costes netos sí que están, pero no está la comisión de éxito. Es que es un poco lioso. Y depende de quién lo calcule. Pero bueno, quedaros con el concepto de que los costes hay que intentar minimizarlos y que normalmente ese coste es mayor del que nos pone. O sea, tu costes netos o TER siempre es superior al coste real, ¿vale? A ver si vamos avanzando en transparencia y acaba saliendo el coste real que estamos pagando,
Pero bueno, quedaros con eso, ¿vale? Ratio de costes netos hay que minimizarlo. En igualdad de condiciones, minimizarlo. Este otro ratio básico, seguimos, es el máximo drawdown. Para mí es el mejor indicador de riesgo. Lo digo abiertamente, la volatilidad está bien, pero el máximo drawdown para mí es la mejor referencia, ¿vale? Básicamente es la máxima caída por un fondo en un periodo determinado. Ojo, de máximo a mínimo. Me explico, imaginaros un fondo que como máximo ha perdido en un año, o sea, a cierre de año, un 8%, que tú ves el resultado anual y solo ha tenido un año en negativo y es un 8% negativo. Eso no significa que no haya perdido más, porque hay muchos fondos, por ejemplo, que el año pasado, que cerraron en positivo el año pasado con un +2, +3, +4 y sufrieron un -25 dentro del año. Entonces, esto es muy importante, porque tú acabas el año y te piensas, ay, pues este año, este fondo, mira qué bien, ha ganado un 2. Bueno, pero el que invirtió igual en verano se ha comido un -25, que es el máximo drawdown, ¿vale? La máxima caída que se ha soportado. Entonces, tener en cuenta que los resultados a un año no significan que no se haya perdido más. La máxima caída es máxima caída histórica en máximos a mínimos. Hay gente que lo hace por periodos, a 3 años, a 5 años, bueno, eso ya se puede jugar con los datos, ¿vale? Pero para mí es la mejor medida de riesgo. ¿Por qué? Porque la volatilidad, una volatilidad de 10, ¿eso qué es? Un -30, eso sí que lo tienes claro. Eso la gente lo tiene claro. Entonces, para mí el máximo drawdown tiene mucho más valor palpable, ¿vale? Sobre todo cuando tienes mucho histórico. Entonces, ¿qué pasa? Si tenéis un fondo que tiene 3 años, que no se ha comido 2015, que fue un año con caídas importantes, o que no se ha comido, bueno, el año pasado hubo caídas importantes, pero 2008, cosas así, intentar sacar el máximo drawdown de la categoría, de fondos que consideréis comparables o del índice de referencia. ¿Por qué? Porque hay fondos que dicen, no, es que nunca ha tenido una caída superior al 12%. Ya, pero es que si el mercado no cayó en ese periodo. Entonces, consejo, ¿no? Siempre intentar mirar ese fondo que ha hecho. Si no tenéis el máximo drawdown, en Morningstar lo podéis sacar, ¿no? Podéis coger la gráfica y poner de máximo a mínimo, lo podéis sacar a ojo, cuánto valor liquidativo máximo y cuánto mínimo. Y si no lo tiene, buscar fondos similares o su mercado, ¿no? Si invierte en small caps, pues que ha hecho ese índice, o algún fondo de small caps que sí que tenga ese histórico, porque igual si era mejor, en vez de un -40 era un -35, pero no era un -10, ¿sabes? Vale, pues ese es el máximo drawdown. Para mí importante, es un gran olvidado, la verdad, pero a mí me gusta mucho. Y aquí empezamos ya con los que me gustan a mí, ¿vale? Aquí, si os tenéis que quedar con algo de la presentación, a partir de aquí en adelante creo que viene lo más importante, ¿vale? Ratios avanzados, no porque sean más complicados, sino porque son menos utilizados y para mí son los más útiles. Estos son los que, estos tres concretamente, suelen decir que los solo utilizan los gestores o los selectores, o sea, los profesionales. Por desgracia, porque son muy buenos, ¿vale? Os los comento los tres, el tracking error, active share y el ratio de información, que sí que es algo más famoso. El tracking error básicamente mide la volatilidad que hay entre el rendimiento del fondo y su índice de referencia. Esto que es un poco complicado de explicar, básicamente significa que un tracking error de 5 es que si un índice da un 10, ese fondo de media se moverá entre un +5 y un 15. O sea, 5 puntos arriba o 5 puntos abajo. Un tracking error de 1 significaría que hará o un 9% o un 11%, ¿vale? Te dice básicamente la horquilla en la que debería moverse el fondo en relación a lo que se ha movido históricamente, que evidentemente puede ser más o menos, pero es una referencia bastante buena. Entonces, esto te dice el rango, lo diferente que es el fondo y lo que puede llegar a dar de sí, ¿vale? Luego explicaré por qué me parece excelente este ratio. Tracking error, quedaros con eso, ¿no? Te dice básicamente cuánto se puede mover el fondo sobre el rendimiento de un índice. Importante, si es menor de 2 o de 3 el tracking error, suelen ser fondos índice o falsos fondos activos. La gestión intermedia entre un 3, un 5, un 5, un 8 suele ser gestión activa sin pasarse. Y todo lo que pase el 7, el 8, 10 de tracking error es gestión activa de verdad. ¿Vale? Quedaros con eso. Esto es importante porque, claro, mucha gente igual puede tener un fondo que se piensa que es gestor activo y tiene un tracking error de 2 o de 1, que significa que no se mueve nada respecto al índice, ¿vale? Entonces, esto lo que te hace es ahorrarte muchos errores. El active share, siguiente. Este es menos conocido, este solo se usa sobre todo a nivel académico, pero es muy bueno. Básicamente dice qué cantidad de la cartera es diferente al índice de referencia. Vamos, que mide lo mismo que el tracking error, pero por otra vía. El tracking error te dice matemáticamente cómo se ha comportado de diferente y el active share te dice
qué porcentaje de la cartera es diferente, que probablemente afectará a lo otro, ¿no? O sea, estás como viendo lo mismo desde dos puntos diferentes. El Active Share en este caso, pues por ejemplo te dice un Active Share con un Active Share de 90. Significa que el 90% de la cartera es diferente, o por cambios en las ponderaciones o por cambios en las posiciones reales. Un Active Share de 10 significa que toda la cartera es igual, la verdad. Entonces, está muy bien porque te dice lo que ha cambiado realmente, mientras que no te dice el resultado final. Son parecidos pero complementarios, porque podemos tener un Active Share elevado, pero que sean acciones con mucha correlación y que el tracking error sea el mismo. Luego podemos tener un tracking error similar, o sea, un tracking error no muy grande o grande, y que el Active Share realmente no exista y que sea un poco un fallo casual, ¿no? O sea, son dos métricas bastante complementarias. Ahora vamos al ratio de información. Este es el que más me gusta de todos, porque creo que es el que técnicamente mejor está hecho y que más resuelve más las dudas más importantes. Básicamente pone en relación la rentabilidad del fondo, la del índice y lo divide entre el tracking error. O sea, imaginaros, rentabilidad del fondo, rentabilidad del índice y lo divides entre el tracking error, ¿vale? Ahora pongo un ejemplo donde lo explico. Entonces, para mí es el mejor porque te dice la calidad del gestor, ya que te dice en función de cuánto se podría mover, cuánto se está moviendo en positivo o en negativo. Entonces, esto es muy bueno. La verdad es que está muy bien hecho el ratio. Entonces, básicamente lo que te dice es de lo que se mueve, cuánto lo genera en alfa o en rendimiento positivo y o en destrucción de rentabilidad. Para que sea idea, el ratio no debería ser mayor que 1. O sea, no debería ser, puede serlo, matemáticamente no debería, pero puede suceder. Entonces, todo lo que se acerque a 1 es maravilloso. Bueno, ratio de información positivo ya es maravilloso, ya está muy bien. El 1 es la perfección. Si es más de 1 es un error matemático, o sea, es algo que no debería suceder, pero puede suceder. 0,3, 0,4 en adelante, genial. Pero el ratio de información positivo, en principio, ya es muy bueno. Entonces, un ejemplo de la situación perfecta del tracking error, ¿vale? Imaginemos un fondo con un tracking error de 5, como veis aquí en pantalla. Un rendimiento del índice que sea del 10% y que el fondo ese año haya ganado un 15%. Entonces, el ratio de información se calculará 15, que es el fondo, menos 10, que es el índice de referencia partido 5. Entonces te dice 1. ¿Esto qué significa? Que el fondo, como mucho, se podía mover 5 puntos por encima del índice de referencia. Y el fondo se ha movido 5 puntos por encima del índice de referencia. Significa que toda la desviación que puede generar el fondo, históricamente, la ha generado de forma positiva. Eso es maravilloso, porque significa toda la diferencia que está aportando el fondo te la aporta en rentabilidad, no en destrucción de rentabilidad. Entonces, esto es un indicador bastante chulo porque básicamente dice, dentro de la horquilla donde te puedes mover, de tu volatilidad, cuánta volatilidad positiva estás generando, por así decirlo, ¿vale? Entonces, para mí es un ratio muy bueno, un ratio que está por ahí, no es tan fácil de conseguir como el SARPE y todo esto, pero está, y que es positivo. Aquí sí que es evidentemente muy importante el índice de referencia que tenga sentido, porque si el índice de referencia no tiene sentido, pues bueno, como en los dos ratios no funcionaría. Entonces, quedaros con eso. Este ratio de información es el ratio más usado por gestores de fondos y por gestores de cartera, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Entonces, estos tres me encantan. Luego, un par de ratios un poco novedosos, entre comillas, porque son ratios que son de mi cosecha, son ratios que he hecho yo en mi etapa profesional y que funcionan bastante bien. Entonces, esto sí que es algo novedoso porque si no me habéis leído mis artículos no los conoceréis, ¿vale? Que son el SARPE corregido y el ratio value. El SARPE corregido se me ocurrió para construir carteras más eficientes desde un punto de vista de la diversificación. Entonces, bueno, ¿qué hace? Básicamente pones en relación el ratio de SARPE, que es un buen ratio para ver la relación rentabilidad-riesgo, y la diversificación generada por el fondo, medido por la corrección. Entonces, básicamente el ratio es dividir el ratio de SARPE, dividir el ratio de SARPE entre la correlación de ese fondo con el resto de la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Un fondo con correlación baja hace que el SARPE corregido se dispare. Imaginaros, un ratio de SARPE de 1, si el fondo tiene una correlación del 0,5, pues como lo divides se multiplica por 2, entonces te da un SARPE corregido de 2. En cambio, un fondo que tenga un ratio de SARPE de 1 y una correlación del 0,9, significa que no te aporta nada, entonces el SARPE no crece,
¿vale? Entonces, básicamente lo que te hace es, a más descorrelación aporta, más Sharpe. Entonces, te da por un lado las dos cosas, relación rentabilidad-riesgo con aporte de diversificación real a tu cartera. Es un ratio que yo lo uso bastante y funciona muy bien. Es más importante el concepto que el cálculo, pero está muy bien, ¿vale? Lo malo es que, no, como es un ratio pues que pues lo hice yo, pues no está en ningún lado. Tenéis que calcularlo vosotros si queréis. Escribí un artículo sobre el tema, si ponéis Sharpe corregido en Google os saldrá el artículo. Y esa es la idea, ¿no? Mezclar aporte de rentabilidad-riesgo con diversificación, aporte de diversificación a la cartera. Vale, y otro que me gusta también bastante, este lo uso menos, este en su día sí que lo usaba, pero ahora menos, porque a ojo se puede hacer, no hace falta calcular, que es el ratio value, que es un concepto, ¿vale? Entonces, básicamente es dividir el tracking error partido de las comisiones del fondo. ¿Esto qué significa? Imaginemos un fondo que cobra un 2% y tiene un tracking error de 2, que significa que como máximo se puede mover un 2% por encima del índice o un 2% por debajo. Pues si solo se puede mover un 2% por encima o por debajo y te está cobrando un 2%, significa que ese fondo lo más probable es que no se mueva nada, o muy poquito por encima, o en el peor escenario es bastante por debajo. Entonces, el fondo no puede aportar valor. Entonces, básicamente lo que hace este ratio, que al final ya no hace falta calcularlo, con verlo te haces una idea, lo que hace es priorizar fondos que tienen alta capacidad de diferenciarse del índice en relación a las comisiones que te cobra. Esto está muy bien porque lo que hace es, imaginaros, es un fondo que cobre un 2,5 y tenga un tracking error de nada, de 1. Pues ese fondo solo va a destruir valor, no te va a hacer ganar dinero nunca. Entonces, este ratio te ayuda a ello, ¿vale? Entonces, bueno, como pongo aquí, insisto, más importante tener claro el concepto de estos dos ratios, los anteriores, que el cálculo. El cálculo al final, con que lo veas y sepas para qué es útil, sobra, ¿vale? Sobre todo el que más uso de los dos es el Sharpe corregido, porque para construir cartera es una maravilla. O sea, tienes una cartera de 7 fondos, vas a saber quién es el octavo, pues calculas la correlación de ese fondo con los otros 7 fondos y te dice si hay correlación o no. Entonces, si está menos correlacionado, es más probable que entre porque el ratio es más alto, ¿vale? Entonces, eso está muy bien y yo he hecho simulaciones y carteras reales que luego he visto a posteriori cómo lo han hecho en la vida real y funciona bastante bien, ¿vale? Yo estoy muy contento y lo uso, o sea que si os ha interesado os recomiendo leer el artículo porque lo hago en profundidad y puede ser bastante útil. Luego, otros ratios de valoración, que estos son no tan famosos o no tan usados, pero que pueden ser útiles en algunos escenarios, ¿vale? Por ejemplo, cantidad de meses, trimestres o años en negativo. Esto está muy chulo, o meses, trimestres o años, para valorar fondos defensivos, ¿no? Típico fondo que igual tiene el 90% de los meses en positivo. Coño, pues si eres un inversor muy defensivo, que un fondo gane el 90% de los meses te beneficia. Si eres una persona que eres 100% renta variable, pues te da igual, no te importa. Esto sobre todo los fondos mixtos defensivos suelen ponerlo en los folletos. Si no, lo que tenéis que hacer es ir a Morningstar, los resultados trimestrales, o hay alguna web que tiene los mensuales, pero bueno, a nada que busques lo encuentras, ¿vale? Quedaros con que para moderados defensivos tiene mucho sentido este indicador. Luego el percentil en su categoría de Morningstar, sobre todo es útil para ver la consistencia de un fondo en el tiempo, ¿no? Pues si un fondo durante los últimos 8 trimestres o años ha estado en el top 15, top 20 todos los años, pues hombre, si todos los años está entre los mejores de su categoría, pues te da una idea de la consistencia, ¿no? Porque hay fondos a veces que es o quedan en el primero o quedan en el último. Pues yo prefiero un fondo que todos los años esté en el top 8, luego top 15, luego un mal año quede top 30, pero que sea un poco más estable. Depende de lo que busques, ¿eh? Un fondo temático pues quizá da más igual, pero un fondo así más global, estable, tiene sentido, ¿no? Este es relativamente fácil de encontrar, de hecho Morningstar te lo da anualmente, o sea que lo podéis encontrar. Luego uno más técnico, que es el Capture Ratio, que básicamente te dice el porcentaje de subida y bajada que capta un fondo, ¿no? Entonces es en plan, pues bueno, lo que hacen es los gestores decir, vale, pues ¿qué ha hecho el fondo en mercados alcistas? Ha capturado el 100% de la subida o el 130% porque ha subido más, o el 80%. Es una especie de beta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego lo separan con qué ha hecho cuando cae. Pues cuando cae lo mismo, más o menos. Entonces, por ejemplo, el otro día estuve con una gestora, la de Eurizon, que
que escribió un artículo hace poco, que básicamente decía eso, ¿no? Que cuando subía el fondo, o sea, cuando subía el mercado, captaban gran parte de la subida, pero cuando caía, o sea, no capturaban el 100%, pero capturaban, no me acuerdo, ¿vale? El 70, el 80%, el 90%, y cuando caía solo capturaban el 60% de la caída. Entonces, matemáticamente era muy rentable. Solo por eso, solo por caer mucho menos y subir un poco menos, ya era rentable, ¿no? Y hace poco también Allianz Bernstein me presentó un fondo de low volatility que básicamente el eje era esto, ¿no? Era que cuando subía el mercado cogían el 90, casi el 92% de la subida y cuando caía solo el 75 creo que era. Y eso ya les genera rentabilidad, ¿vale? Este es un ratio muy difícil de encontrar, o sea, solo está en los folletos de los fondos. Lo podéis sacar a mano vosotros con un gráfico, pero vamos, que quedaros con el concepto. Y luego estos dos, que yo no los uso en la vida real, siendo sinceros, el Sortino y Trainor están porque existen, los comentamos, ¿no? El Sortino es como el ratio de Sharpe, pero solo utiliza cuando hay rendimientos negativos, o sea, te dice solo la parte mala, o sea, cuando el escenario es malo, te coge la volatilidad mala, te separa la volatilidad positiva de la mala y te lo saca, ¿vale? No lo usa nadie, la verdad. El Sortino, bueno, aún alguien en algún fondo que le interesa te lo pone, porque queda bien el folleto de marketing, pero en la vida real no se usa. Y Trainor es, pues lo que hace es relaciona la rentabilidad del fondo con el activo de riesgo y lo parte en la beta. Entonces, bueno, como ya sabéis que no me gusta la beta, pues no lo miro, ¿vale? Entonces, esos son los ratios que son así más raros y que pueden ser bien, sobre todo los tres primeros, yo creo que alguno de vosotros igual esos son útiles, ¿vale? Y luego un par de páginas de comentarios prácticos que ya es un poco más la experiencia y el día a día lo que me he ido demostrando a mí y al resto del equipo, porque lo que importa no es tanto el ratio, sino cómo chocan entre ellos y cómo se interaccionan, cómo varían, ¿vale? Entonces, el tracking error y active share me encantan, una de las razones porque es de sentido común, que te dice quiénes de verdad hacen cosas, sino porque hay varios estudios que demuestran que los fondos con alto tracking error y alto active share tienen rendimientos superiores a la media. O sea, son capaces de generar alfa. Esto es de sentido común, porque si tú ves una muestra, que hay un montón de fondos de mierda, que son fondos indexados realmente, que cobran un montón, si utilizas el tracking error y el active share, te quitas a todos esos de la muestra, te quitas a los fondos que no hacen nada y cobran. Entonces, claro, si tú ya te quitas a esa gente, es mucho más probable que sin mirar, tirando un dardo, encuentres un fondo bueno. Entonces, hay estudios que demuestran a mayor active share y mayor tracking error, más probabilidad de batir al índice. Y cuando los baten, más intensidad. Entonces, quedaros con eso. Es muy positivo que haya tracking error y active share si os gusta la gestión activa. Si os gusta la gestión pasiva, pues evidentemente tenéis que hacer que eso sea o 0 y 0, no, lo mejor, ¿vale? Para la gestión pasiva. Pero gestión activa, el tracking error y active share. Siguiente, si hay un tracking error alto y un active share alto y encima el ratio de información se acerca a 1, ya es el mejor de los mundos, porque significa que toda la volatilidad, todo el riesgo gestor que se está generando, te lo están convirtiendo en rentabilidad, ¿vale? Eso es muy, muy positivo. Es raro, no es normal encontrar ratios de información por encima del 0,7, 0,8, no es normal, los hay, pero es algo que está muy, muy bien, ¿vale? Luego, el ratio de costes netos, otra vez, insisto, sé que soy un pesado, tienen mucho valor predictivo a largo plazo. Entonces, de verdad, ante la duda, el fondo barato, si tenéis la posibilidad de contratar un fondo con clase barata y otro sin clase barata, iros al fondo de clase barata, porque a plazos de 5 o 10 años, sobre todo, es que se nota una barbaridad. Monesta tiene un montón de estudios al respecto y las diferencias son muy significativas en todos los aspectos. Vale, luego el tema del Sharpe corregido, como ya digo, para mí es una base, no tanto por el cálculo, sino por el concepto. Pues yo, por un lado, por comentar, busco una descorrelación, lo que llamo teórica y real, ¿vale? Descorrelación teórica, ¿qué es? Pues que si un fondo invierte, me lo invento, en small caps tecnológicas chinas y otro invierte en renta fija de gobiernos, pues la lógica te dice que no va a estar correlacionado, ¿no? Eso es una cosa. Y luego la real es calcularlo. Porque hay veces que hay cosas, a ver, esto es un caso muy extremo, pero hay sectores o tipos de empresa que parece que no estén correlacionados y sí lo están, y al revés. Hay fondos que en principio no deberían estarlo y que por casualidad lo han estado un tiempo, ¿vale? Entonces, hay que hacer un mix entre el cálculo real de la correlación y lo que a ti el sentido común o el tipo de activo te está diciendo, ¿no? Esto lo digo porque me he encontrado con inversores que tenían, no, yo es que estoy diversificado porque tengo una cartera de small chips, de blue chips europea
y una cartera de tecnológicas americanas y la correlación era brutal. Y dices, pues bueno, pues ¿por qué no te has para calcularlo? Entonces, quedaros con eso, ¿no? El Sharpe corregido es muy importante, sobre todo porque reduce mucho el riesgo sin sacrificar rentabilidad. Luego, como digo siempre, cada perfil de riesgo tiene que priorizar unos ratios, ¿no? Los moderados pues tienen que buscar máximas caídas reducidas, altos ratios de Sharpe, tienen que buscar priorizar, mejor dicho, fondos que puedan... Un segundo, perdón. Vale, tienen que priorizar fondos que puedan tener pocos meses en negativo, y eso en cambio a una persona agresiva es que le da igual, solo busca rendimiento por encima del índice, concentración de cartera, busca otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que tenéis que ver cada persona los ratios que les son útiles. Siguiente, el máximo drawdown es una referencia más palpable que la volatilidad. Ya lo he comentado antes, pero bueno, el máximo drawdown para mí es de verdad mucho más útil, pero muchísimo más útil. Eso, incluso te diría que la cantidad de meses en negativo es incluso más útil que la volatilidad muchas veces, porque la volatilidad es un dato que, por ejemplo, pongo el ejemplo siempre de que 2017 fue un año que se batieron récords de ratio de Sharpe y récords de fondos con volatilidad baja. Y la gente decía, no, es que son fondos muy seguros. No, son fondos igual de arriesgados que siempre, pero invierten en un mercado que ahora mismo se está moviendo poco. Entonces tú no, volatilidad de 5. Llega a haber fondos 100% rentables con volatilidades de 5. Y dices, claro, le salían ratios de Sharpe del 2,5, del 2,3, que eso es una barbaridad. Pero claro, es que era porque el mercado estaba súper tranquilo. Luego subió pico de volatilidad, pues ya está, adiós ratio de Sharpe. No era válido, ¿vale? Entonces, el máximo drawdown te lo dice, ¿no? Te dice, no, este fondo llegó a caer un 40. Dices, uff. Y a los, yo cuando vengo aquí, cuando alguien nos comenta cosas aquí en la oficina, les cambia la cara. Les cambia la cara cuando le dices una máxima caída del 40, la verdad. Luego, un poquito más, lo de siempre, no obsesionarse con los ratios, lo digo porque pueden cambiar rápidamente y porque siempre digo que son una consecuencia de una estrategia, ¿no? No son la causa de nada. Es importante tener eso meridianamente claro, los fondos son consecuencia de un estilo de gestión. Es verdad que a veces los ratios te pueden ayudar a identificar un fondo que de verdad lo tiene o no. Por ejemplo, los típicos fondos que buscan tener, como el de Eurizon que se ha comentado aquí en el artículo, pues un fondo que su filosofía es ganar lo mismo que el índice a largo plazo teniendo menos caídas. Y así los ratios son los que te ayudan a verificar que eso se ha hecho, ¿no? Pues el fondo tenía menos meses en negativo. Los meses en negativo que tenía eran menos negativos que los demás. La máxima caída era menor. La tasa de recuperación era más rápida. Decías, coño, es que lo que él me está contando, luego resulta que todos los ratios la avalan, ¿no? Entonces, esto es algo como que los ratios son como la guinda. Lo que dice, vale, pues me lo ha contado, me gusta, me lo creo y encima veo sus ratios y demuestran que todo lo que decía era verdad, ¿vale? O que de verdad lo está consiguiendo, que esa es otra. Entonces, bueno, no obsesionarse con ellos porque lo importante es lo otro, pero hay que mirarlos para comprobar. Luego, el siguiente punto sí que es uno que quiero dejar muy claro, que me ha pasado muchas veces, sobre todo tuve un caso que me marcó, la verdad, para mí fue un antes y un después, y que lo quiero contar con detalle, ¿no? O sea, no hay que construir una cartera para la foto. Para la foto. Y con eso me refiero a hacer una cartera, que la hagas, veas los ratios después, con el típico X-Ray o haciendo la media entre los ratios, y digas, coño, ¿qué cartera más buena? Eso es una estupidez, lo digo así de claro, ¿vale? Hay que hacer una cartera que tenga sentido para cada fondo y que cada fondo encaje en nuestra cartera. Y os voy a contar lo que me pasó. Hablando con un cliente, me dijo, mira, esta es la cartera que hice. Y le dije, ay, vale, pues muy chula. Eran fondos todos muy buenos, que lo habían hecho muy bien. Y le dije, ya, pero es que no tenía sentido. Se empezaba a ver, yo vi la cartera y se me notaba que eran fondos que no tenían sentido cómo estaban configurados y que eran todos fondos muy concretos. Y al final lo que había hecho el chico había cogido los mejores fondos a 3 años. Había cogido 3 categorías o 4 categorías, no me acuerdo, y había ordenado en Morningstar por los ratios y los había puesto. Decía, y esa es la cartera. Entonces tiene unos ratios muy buenos, ¿no? Que si alfa, que si Sharpe, que si... todo muy bueno. Y un momento que yo le decía, no, pues yo en vez de este fondo creo que sería mejor este. Y él me decía, no, es que si pones ese, el ratio sale peor. Mi cartera, y me decía, mi cartera es mejor. Y dice, no, tu cartera tiene esos ratios porque has cogido algo muy concreto. Y luego acabo reconociendo que lo que había hecho era eso, había ordenado los fondos. Claro, si coges los fondos con mejores ratios y los metes dentro de una cartera, aunque no tenga sentido, pues la foto va a salir muy bonita. Pero esa cartera no tiene ningún tipo de sentido
y no has hecho una cartera mirando hacia adelante, estás mirando por el retrovisor constantemente, entonces no tiene sentido, ¿vale? Entonces, de verdad, no hay que hacer una cartera mirando el ranking, ni hay que hacer una cartera para que la foto sea bonita. Por ejemplo, un inversor conservador, pues te lo puedo llegar a comprar, ¿no? Una cartera que nunca ha tenido más pérdidas de no sé cuánto, bien, en algunos casos muy concretos, pero es muy peligroso el no entender los productos, porque como encima simplemente no sabía ni qué hacía cada fondo, solo sabía de qué categoría era, por así decirlo. Y esto es muy importante, ¿vale? O sea, que el fondo encaje, que tenga sentido y que entendamos el producto, ¿vale? Y como siempre digo aquí, entender el fondo y entender el mercado en el que inviertes es muchísimo más importante que los ratios, ¿no? Los ratios ayudan, pero entender el producto es muy importante. Yo siempre digo que si a ti te dicen un fondo y cae, si no lo entiendes, te sales. Si tienes un fondo y te cae y entiendes el fondo, entiendes la filosofía, entiendes el por qué invierte así, le metes dinero y muy a gusto, ¿vale? Entonces, para mí eso es la clave, ¿no? El dejar la ranquitis, el afán del X-ray, de que salga bien en la foto y mirar hacia adelante, levantar la cabeza y mirar hacia adelante y ver que ese fondo aporta algo a tu cartera, que tú lo entiendes y que aporta algo sobre todo teniendo en cuenta los diferentes fondos que tú tienes o tipos de activo que tienes en tu cartera, ¿no? Que el paquete completo sea útil más allá de tener una cartera que tuvo un alfa de no sé cuánto o una relación de rentabilidad de no sé cuánto, porque que la tuviera en el pasado no significa que la siga teniendo en el futuro, sobre todo si has comprado los fondos que más han subido, que no tenían por qué ser los que sigan subiendo en el futuro. O sea que, en ese sentido, creo que lo he dejado claro lo que pienso. Así que nada, eso era lo que quería comentaros hoy. Si tenéis alguna preguntita, pues aquí estoy. Decírmela sin ningún tipo de problemas. También recordaros bueno, que ahora todos los socios que tenéis cartera de fondos os he metido en una base de datos para mandaros contenido semanal. La semana que viene os mandaré la grabación de este webinar, os mandaré un artículo que escribí en taller analizando otro fondo. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado el webinar. Sé que los ratios muchas veces son muy amados, pero yo siendo sincero, cuando empecé en esto hace bastantes años, era un loco era un talibán a favor de los ratios. Si un fondo no tenía un ratio de SARPE o de no sé cuánto, es que ni lo miraba. Y luego te das cuenta que los ratios son muy traicioneros y que un año los ratios son buenos y otro año los ratios no lo son. Y no hay ningún ratio que te haya demostrado tener valor predictivo, ¿no? Los únicos ratios, como pongo aquí, que te han demostrado tener valor predictivo, que por eso son útiles. Yo aquí pongo que el tracking error yo lo considero muy útil porque es que hay un paper que lo demuestra, o sea, demuestra que hay correlación con luego que sea positivo el active ser lo mismo. El ratio de información, lo mismo porque se relaciona con lo demás. Y los costes, ¿no? Yo creo que son los tres que más miro para los inversores moderados agresivos. Básicamente, tracking error, active ser lo más altos posibles. Luego el ratio de información para mí es la clave. Y luego es lo que te digo, ¿no? El ratio de costes netos, muy, muy importante, muy importante. Luego para los moderados defensivos, pues evidentemente que las pérdidas no sean muy grandes, lo típico. Y un detalle importante, ¿no? Cuando busquéis, que ahora muchos me estáis pidiendo carteras descorrelacionadas, que si cae la bolsa que nos afecte, ahí tenéis que mirar mucho la correlación, ¿vale? Yo miro mucho la correlación, yo soy un loco de la correlación y la reversión a la media, creo que es algo que ya me va a marcar, no quiero que cambie de opinión, me va a marcar para siempre. Y yo creo que ahora mismo es muy importante, ¿vale? Es muy importante que miréis la correlación porque os sorprenderíais la cantidad de fondos que hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Es increíble, de verdad, que los ves, te cuentan que cada uno hace una cosa, luego haces la correlación, luego la calculas en plazos de 1 año o 3 años y es 90-95%. Entonces, bueno, os recomiendo mirarlo y sobre todo mirar tipos de activo, ¿vale? Tengo algunas preguntitas, a ver. Sí, hay muchos ratios, hay más y ahí me dejo unos cuantos, porque si tú me sigues los informes que me llegan a mí con las ratios que hay por ahí, porque es que encima, claro, lo peor de todo es que luego cada gestora y cada fondo, esto ya es un poco más del día a día de mi trabajo, te ponen en sus folletos los ratios que les interesan y los índices que les interesan. Y luego mi trabajo es casi más ver que toda esa información es verdad o que es razonable a que sea verdad, porque tú vas a Morningstar y lo das por cierto.
pero es que no tiene por qué. Entonces, bueno, cuidado con los ratios también porque vaya tela. Luego, los costes netos, ¿cómo se calcularían? Vale, tú en Morningstar tienes en Morningstar tienes un ratio de costes netos, ¿vale? Luego hay gente que te da el TER, que realmente no es exactamente lo mismo. Casi todos los suministradores de datos o comercializadores, como nosotros en Mapfre, por ejemplo, los puedes ver el ratio de costes netos. El problema es que hay algunos gastos que no están, que no están por ahí y que se añaden. De todas formas, como si no están, nadie los tiene, tampoco hay que preocuparse, porque estás comparando fondos entre ellos, entonces lo supones. Por ejemplo, este lo digo porque el ejemplo típico es la rotación de cartera, ¿no? Cuando los fondos compran y venden acciones, eso no está incluido, normalmente no está incluido en el TER. Ese gasto de operativa no está incluido en el TER. Entonces, si un fondo compra y vende mucho todos los días, eso es un coste extra para el fondo, que no está reflejado. Y luego hay otros fondos que, por ejemplo, a mí me gustan, el Magallanes, que ya sabéis todos que me enamora, Magallanes European, que yo creo que tiene una rotación de cartera, creo que lo hubiera del 20 y pico % en un año, que eso no es nada. O sea, eso solo con las compras y reponderaciones ya lo has hecho. Y hay fondos que tienen 100 y pico. Entonces, bueno, costes netos, ir a Morningstar, ver la comisión de gestión y con ver la comisión de gestión y la comisión de éxito ya lo tienes, ¿vale? Casi todo. Pero ten en cuenta que hay más costes, ¿vale? Pero bueno, compras entre ellos. Y sobre gestión activa, gestión pasiva, la gestión pasiva busca otros ratios, concretamente el tracking error y active share muy bajito y costes netos evidentemente bajísimos, ¿no? Y luego los demás ratios casi quedan igual, porque es que solo buscas un índice, entonces no tiene sentido el resto de ratios. En gestión activa es verdad que hay mucho más chicha, porque tienes que analizar muchas cosas y sobre todo porque los gestores cada uno es un mundo. Pero bueno, yo creo que con eso más o menos lo tendréis todo, ¿no? Con estos ratios, sobre todo muy importante el tracking error, active share y tener en cuenta, esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta las limitaciones. A mí sobre todo me sorprende la gente que no entiende las limitaciones de la beta, las limitaciones de la volatilidad, las limitaciones del alfa, que tienen muchas limitaciones enormes y la gente dice, no, es que este ha generado alfa. O sea, el alfa como concepto de batería al índice me gusta, pero no como concepto de fórmula, porque la fórmula no es exactamente batería al índice, ¿vale? Estas son cosas que es que si no te metes en las fórmulas no entiendes. Y de hecho creo que este es uno de los webinars más complicados de entender que he hecho, porque hay mucho dato y es complejo esto, sobre todo cuando te pones en la práctica. Pero bueno, con que os quedéis con estos ratios básicos y los avanzados, que estos son los que más me gustan, yo creo que es más que suficiente. De todas formas, os lo digo, ¿no? Nosotros intentamos, la focus list que hacemos, intentamos filtrarla lo máximo posible con estas cosas. Así que bueno, si tenéis dudas sobre algún fondo, no dudéis en contactarme, ya tenéis todos mi correo y teléfono, o sea que sin problemas podéis avisarme y llamarme. Y nada, yo creo que nos podemos dar por acabado el webinar, espero que os haya gustado. Y nada, si queréis hacer otro webinar profundizando o analizando cualquier cosa, decírmelo, me mandéis un correíto a las próximas que hablemos o lo que sea, porque la idea es que los webinars que yo vaya haciendo cada 3 semanas o todos los meses sean en función de lo que vosotros queráis, ¿no? Posiblemente el próximo sea analizando 4 fondos, como el anterior que hice, pero bueno, lo iré adaptando, ¿vale? Entonces, tanto, como ya lo vimos hoy, bueno, soy un poco como vuestro analista, tanto esto como los análisis de fondos me vais diciendo, darme feedback y yo iremos generando contenido en relación de lo que vosotros nos pedís, ¿vale? Entonces, nada, con esto daros las gracias por la atención. Os mandaremos en unos días o la semana que viene la grabación y el resto del contenido que vamos generando. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.